Vivificados, de Bernardo Estamateas. Viviendo bajo la vida divina. Capítulo 1. Vivificados, de muerte a vida. Antes de aceptar a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Pero esto no fue para siempre, porque cuando aceptamos a Cristo, la vida divina se metió en nuestro espíritu y recibimos sus riquezas, su naturaleza, su persona. De esta manera, nuestro espíritu fue vivificado. Él quiere poner su vida también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Imagina que alguien viene a tu casa y le dices: te regalo toda la casa, pero debes quedarte sentado en esta silla. Aunque esta persona es dueña de toda la casa, solo puede quedarse sentada en esa silla donde la dejaste. La silla representa tu espíritu, mientras que tu alma y tu cuerpo conforman toda la casa. Cristo no quiere quedarse solamente en la silla. Él desea salir de allí y comenzar a recorrer cada rincón de tu alma y de tu cuerpo. El Señor quiere depositar su vida en cada rincón, en cada emoción, en cada pensamiento, en cada acción y en cada centímetro de tu cuerpo. Voy a hacer de toda tu vida un lugar lleno de vida divina, declara el Señor. De eso se trata vivificar, de que puedas disfrutar de la vida y las riquezas de Cristo. Muchos de los problemas que tenemos se deben a que tenemos poco Cristo, o dicho de otra manera, porque Cristo tiene poco de nosotros. La gente se aparta, las circunstancias nos derriban, los problemas nos vuelven inconstantes, pero el Señor irá vivificándonos y añadiéndonos más de sus riquezas. Somos nosotros quienes necesitamos decirle: Señor, vivifícame. Quiero darte cada área de mi vida para que pongas allí tu vida y cada lugar de mi ser sea vivificado. Así lo expresa el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Ahora bien, ¿cómo nos va a vivificar el Señor? Veamos. Tocar la autoridad de Cristo. Cada actividad que realizamos debe estar acompañada de la autoridad de Cristo. La autoridad es una de sus riquezas y debe estar presente en cada cosa que hagamos. Por ejemplo, puedes asistir a una reunión y no tocar la autoridad de Cristo. Hablar con alguien y que esa persona solo toque tu hablar, no la autoridad de Cristo. Lo mismo aplica a trabajar, cantar, tocar un instrumento, predicar o simplemente conversar con un amigo. La autoridad de Cristo no se limita a una actividad específica, sino que debe manifestarse en cada tarea, cada área, cada aspecto y cada momento de tu vida diaria. No tiene que haber ninguna actividad en la que no aparezca su autoridad. ¿Qué significa tocar su autoridad? Tocar la autoridad de Cristo es tocar su trono, su gobierno, su dominio, su control. Entonces, cuando vas a la reunión, cuando adoras, cuando oras, cuando estás en tu trabajo, cuando miras una película con amigos, tienes que tocar su trono, su dominio. Porque si te congregas, si oras, si trabajas y no tocas su autoridad, lo que hagas no sirve para nada. Todo lo que haces sin su autoridad es natural, temporal y humano. Puedes tocar la emoción,
y sentirte alegre al alabar y danzar en la reunión. Pero tocaste la emoción, no el trono, tal como sucedería en el recital de un grupo de rock. Y eso no sirve en absoluto. Esto mismo ocurre si haces una tarea y la haces bien. No importa la excelencia con que hagas algo si no tocas el trono, el dominio, el gobierno. ¿Por qué? Porque si está la autoridad de Cristo en cada una de las actividades que llevas a cabo, habrá victoria en el nombre del Señor. Durante mucho tiempo pensé que la autoridad era solo para algunos casos. Por ejemplo, cuando alguien se enfermaba, decía: Señor, expresa tu autoridad y haz un milagro de sanidad. Pero lo cierto es que debemos tocar el trono en todas las actividades cotidianas. ¿Qué es tocar el trono? El trono, la autoridad o el dominio de Cristo son Cristo mismo, son Cristo en su trono. Entonces, cuando tocamos el trono, tocamos el asombro y el temor. Al tocar la autoridad de Cristo, quedas asombrado porque tocaste algo divino, el señorío de Cristo. La Biblia narra que al escuchar a Jesús, la gente quedaba asombrada y comentaba: este hombre no habla como los religiosos. Cristo habla con autoridad y las personas siempre quedan asombradas. Por eso, cuando tocamos el trono de Dios, quedamos impactados, asombrados. Hay oraciones que salen con tanta autoridad que la gente exclama «wow», porque su espíritu toca el asombro. En ocasiones, ese asombro se mezcla con el temor y nos hace bajar la cabeza o aún llorar. Quizás estás leyendo la palabra, orando, haciendo un ejercicio o conversando con alguien y de pronto entiendes que Él está allí, que el trono se manifestó inmediatamente. Bajas la cabeza y expresas: Señor, estás acá, estás en esta conversación. Cristo, te estamos tocando, tu presencia es real. El trono es asombroso y temor. Por esta razón, cuando tocamos el trono, su señorío, su grandeza, nos sentimos pequeños y el asombro y el temor de Dios nos invaden. Porque no se trata de tocar una atmósfera agradable, ni un pastor ungido, sino de tocarlo a Él. Cuando tocamos el trono, todo lo demás desaparece. Las personas, la música, el entorno, las deudas, la política, nuestras preocupaciones e incluso nosotros mismos. Y solo queda Él, el asombro y el misterio del trono. Cuando el trono baja a la tierra se transforma en el cielo. En el libro de Hechos capítulo 19, la palabra relata un episodio en el que algunos exorcistas judíos, hijos de un tal Esceva, intentaron expulsar a un espíritu maligno usando el nombre de Jesús. El pasaje describe cómo el espíritu maligno respondió diciendo que a Jesús y a Pablo los conocía, pero que no reconocía a los exorcistas. Luego, el hombre poseído atacó a los exorcistas y los venció, dejándolos heridos y avergonzados. Los hijos de Esceva tenían clara la teoría. Sabían que debían ir en el nombre de Jesús, pero como no habían tocado el trono, fueron sin autoridad. ¿Qué significa esto? Puedes saber toda la teoría de memoria, pero si el trono no está la autoridad. Si reprendes y nada sucede, es porque no tocaste la autoridad de Cristo. Y, como explicamos, cualquier cosa que digas sin tocar el trono es pura habladuría. Es decir, no sirve de nada, no tiene efecto sobre Satanás.
No tocamos a una persona, ni una atmósfera, ni una emoción. No basta con decir me encantó o me hizo bien. ¿Por qué? Porque lo único que nos cambia realmente es tocar su autoridad. Por eso no debemos conformarnos con menos, ni con una atmósfera agradable o simplemente sentirnos bien o motivados. Todo eso es efímero, no perdura. Sin embargo, cuando el trono de Dios aparece, el cielo desciende a la tierra, y cuando el trono baja a la tierra se transforma en el cielo y Cristo ejerce su gobierno y despliega su autoridad. Es entonces cuando las cosas verdaderamente maravillosas suceden. Nuestra oración debe ser: Señor, deseo tocar tu trono, el misterio, tu dominio. Quiero verte a ti. No estoy buscando ser un buen padre, ni un buen líder, ni un ciudadano ejemplar. Tampoco deseo mejorar mi vida o sentirme bien. Mi único anhelo es tocar tu autoridad. Necesitamos ir a la fuente. No nos conformemos con tener una linda reunión en la que somos uno y compartir un almuerzo. Todo esto es insignificante si no tocamos su autoridad. No necesitamos ser buenos en ninguna área de la vida. Lo único importante es tocar su trono, su autoridad, y que el asombro y el temor nos hagan exclamar: Él está aquí, Él está aquí. Autoridad humana versus autoridad espiritual. Cuando nos encontramos en diferentes situaciones, tenemos la opción de tocar el trono de Dios o tocar las opiniones, las circunstancias, las emociones y los argumentos de la gente. Podemos llegar a un lugar y notar si la gente está desanimada o si hay agotamiento en el ambiente. Todo esto puede ser tocado, pero si lo que queremos es ser vivificados, nuestro único anhelo debe ser tocarlo a Él. Porque si tocamos el trono, el cielo y la tierra tendrán que obedecer, ya que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que necesitamos es preguntarnos si el trono está en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a decir, en nuestro trabajo, en nuestro liderazgo. Incluso cuando compartimos una comida, debemos buscar el trono. Es esencial entender que el trono puede tocarse en cualquier tarea, aún en las más pequeñas y aparentemente insignificantes. No debe haber ninguna actividad en la que no llevemos el trono, la vida de Cristo. Todo lo que hacemos tiene que llevar el trono, porque Cristo está sentado en nuestro espíritu, pero debe manifestarse o expresarse en todas las áreas de nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra autoridad, solemos pensar en la autoridad humana y natural, pero esa autoridad nada tiene que ver con la autoridad de Cristo. A. Autoridad humana. Se basa en la fuerza. Por ejemplo, un ejército tiene autoridad cuando tiene fuerza. Una persona tiene autoridad cuando es capaz porque ha estudiado. La autoridad humana también puede estar basada en el poderío económico. B. Autoridad espiritual. Nada tiene que ver con el saber, la fuerza, el dinero o los contactos. Él es el Rey de todo, la única autoridad verdadera y eterna, y vive dentro de nosotros. Tú y yo tenemos la verdadera y única autoridad, la autoridad del resucitado. Entonces, ¿qué sucede cuando la autoridad se expresa y el trono aparece? Lo primero que necesitamos remarcar es que no tenemos que expresar frases como yo tengo autoridad, a mí me nombraron, yo soy el líder y al que no le guste puede retirarse. La autoridad no se anuncia ni se advierte. Frente a la autoridad no hace falta agregar nada. En segundo lugar, cuando la autoridad
que es Cristo, su trono, se expresa. Hay una armonía divina. Cuando el trono se manifiesta, los conflictos, las costumbres, las peculiaridades, las opiniones, los argumentos, los gustos personales desaparecen. Y lo único que queda es el dominio del Señor, es decir, Cristo reinando en todo lo que hacemos. Cuando la autoridad se manifiesta en un matrimonio, en una familia, en una casa, en una iglesia o en un equipo, todo funciona perfectamente, porque allí se han perdido nuestros argumentos, nuestros gustos, nuestras costumbres, todo lo humano, y ahora existe una armonía celestial. Cuando la Escritura habla de que es bueno que los hermanos estén juntos, en armonía, no hace referencia a que debemos amarnos mucho, sino a que debemos traer el trono. Porque todo y todos desaparecemos delante de la autoridad de Cristo. Por otra parte, necesitamos saber que la autoridad es superior al poder. Por ejemplo, tanto un automóvil como un oficial de policía tienen poder. Pero, ¿cuál de los dos tiene más poder? El automóvil. Pero, ¿quién tiene más autoridad? El policía, porque la autoridad es superior al poder. Satanás tiene el poder, pero nosotros tenemos autoridad, porque se nos dio toda la autoridad de Cristo. Ahora bien, la autoridad que posee un oficial de policía no se basa en su apariencia física, su historia personal o su crianza, sino en el uniforme que lleva puesto. De manera similar, como hijos de Dios, nuestro uniforme es Cristo. Por eso, no importa cómo nos sintamos, inseguros, heridos, jóvenes, viejos, etc. Cuando nos vestimos con Cristo, llevamos con nosotros su autoridad. ¿Qué ocurre si un oficial de policía se adentra en el tráfico sin su uniforme? Muere atropellado. Lo mismo sucede con nosotros. Por ese motivo, no salgamos sin nuestro uniforme. El mundo observará si estás vestido con Cristo, si llevas el uniforme de su autoridad. Recuerda, no se trata de tu autoridad, tu capacidad, tu formación, tu conocimiento, tu dinero o tus contactos. Deja todo eso atrás. Y por esa autoridad que te fue conferida, no vuelvas a decir, no sé, no puedo, tengo baja estima, tengo heridas, me abandonaron. Vístete de Cristo, porque Él es la autoridad. Dar la orden. Continuemos con la metáfora del oficial de policía. Como sabemos, su tarea es dar la orden. Si necesita emitir una multa, un buen policía lo lleva a cabo sin dilación ni búsqueda de la aprobación de otros. No se demora diciendo, bueno, espere, voy a llamar a otro oficial. Simplemente ejerce la autoridad que posee. Dar la orden es ejercer la autoridad. Dar la orden implica hablarle directamente al problema. Dar la orden no es pedirle a Dios. Existen dos tipos de oraciones. La oración de la carga recibida. Dios pone en tu corazón una carga y tú repites lo que Él quiere que ores. B. La oración de autoridad. Esta oración de autoridad no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo, por ende, miras hacia abajo y comienzas a darle órdenes a la enfermedad, a los demonios, a los problemas, a las deudas y a cualquier otra cosa que se interponga en tu camino. Eres tú el que tiene el uniforme, el silbato celestial, la tarjeta roja para sacar durante el partido. Fuiste vestido con la autoridad del trono, y no es por tu capacidad, ni por tu estudio, ni por tu antigüedad, sino porque la autoridad es la de Él. Dar la orden es orar, de arriba para abajo,
es soltar la palabra, es hablarle al problema, no a Dios. Por ejemplo, no ores, Señor, mi hijo está enfermo, te pido que lo sanes. En lugar de eso, háblale directamente a la enfermedad y da la orden. Enfermedad, te vas de mi cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás te estés preguntando, ¿y si doy la orden y nada sucede? No te preocupes, por si Él obra inmediatamente. En fases o más adelante, tú soltaste a Cristo. No estás probando dar la orden, ya tienes la autoridad. Si un policía detiene un automóvil, no dice, voy a parar al conductor de este automóvil, a ver si me hace caso, sino que simplemente ejerce su autoridad. Del mismo modo, cuando ejerzas la autoridad de Cristo, no te preocupes por cuándo verás el obrar del Señor, porque su autoridad ha sido liberada y Él ya está actuando. Observa lo que un leproso le dijo a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. El Señor respondió, quiero, y al instante la lepra lo dejó. Sin embargo, la palabra también relata el caso de un hombre ciego al que sanó en 2 etapas. Elías, por su parte, envió 7 veces a su criado a ver si la nube venía. ¿Qué significa esto? No importa si es en 1, 2 o 7 etapas. Cuando des la orden, descansa en que la autoridad y el trono están obrando en el lugar, porque tenemos autoridad sobre los demonios, las montañas, las circunstancias, los problemas, las enfermedades. Por eso, pongámonos el uniforme y ejerzamos nuestra autoridad. Háblale directamente al problema. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero el trono se ha soltado, la autoridad se ha liberado y la obra se llevará a cabo de acuerdo a la agenda celestial. No es por vista. ¿Qué es lo que solemos hacer a diario frente a un problema? Por lo general, lo estudiamos, lo examinamos, lo analizamos. Y ese es nuestro error, porque vivimos de acuerdo a las circunstancias y debemos ser entrenados para no estar pendientes de estas. Cuando Pedro y Juan vieron al paralítico, no averiguaron cuánto hacía que estaba en esa condición. No analizaron demasiado, solo dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ahí mismo soltaron la orden. En el nombre de Jesucristo, levántate. Luego le dieron la mano y lo levantaron, y el paralítico caminó. Después de eso, 5,000 personas se entregaron al Señor. Esta es la razón por la que Pablo expresó, no andamos por vista, andamos por el Cristo de la fe que está en nosotros, porque la fe no es una emoción, sino Cristo operando en nosotros. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, no se detuvo a analizar la situación o a dudar. Simplemente dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le respondió, ven, y Pedro se lanzó al agua sin escuchar lo que los otros 11 discípulos estaban diciendo en el barco. En cada actividad que emprendemos, debemos llevar el trono, la autoridad de Cristo. Ejercer la autoridad implica dar la orden y hablarle directamente al problema. No necesitamos pasar horas intercediendo o analizando. Tenemos el uniforme, la autoridad y la ejercemos. Ponle un bozal. Quizás frente a ciertos hechos de tu vida te estás preguntando, ¿cómo aumento la victoria en mi vida? ¿Cómo hago para que la autoridad crezca más rápido? ¿Cómo la ejercito mejor? Observemos el siguiente pasaje porque la enseñanza que nos deja nos va a liberar de muchos de los problemas que tenemos. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
Job 3:25. En primer lugar, llegó el miedo. La circunstancia vino después. Satanás a menudo envía una emoción antes de mandar la circunstancia. Nuestra tarea es pedirle luz a Dios para pegarle a la emoción, porque si eliminamos la emoción, la circunstancia no llega. La circunstancia se presenta como resultado de la emoción. Por eso, si ejercemos autoridad sobre esa emoción, podemos evitar que la circunstancia aparezca. Si Job hubiese tomado autoridad y reprendido el temor, podría haber evitado muchas de las aflicciones que vivió después. Todo lo que tuvo que vivir fue consecuencia de una emoción sobre la cual no tomó autoridad. Satanás te envía una emoción y esa emoción es la preparación del terreno a la circunstancia. Esta es la razón por la que no debes permitirle a la emoción que te hable. Lo que temí me vino, aseguró Job, porque el temor le había dicho: vas a perder todo, Job. Se viene algo difícil, no vas a poder pagar la deuda. Ese problema que tienes no se va a solucionar nunca, ya es crónico, te dice la emoción y le va preparando el campo a la circunstancia para que la obra satánica se complete. Si hoy viviese, Job nos diría: estimados hermanos, ya aprendí. Cuando me viene el miedo, yo le digo: miedo, no te acepto, te rechazo en el nombre del Señor Jesucristo. No eres parte de mi vida, te reprendo, te ordeno que te vayas. Háblale directamente a la emoción, porque esta es un agente externo que viene del mismo infierno. Hay emociones que vienen de adentro, las cuales nos urge llevar al altar. Sin embargo, vas a descubrir que muchas emociones vienen desde afuera. Amigos, circunstancias, deudas, problemas que nos hablan, etc. Esa voz que nos viene de afuera está tratando de entrar e instalarse porque sabe que si lo hace, el enemigo habrá cumplido el 100% de su trabajo, restándole solamente enviar la circunstancia. Háblale a la emoción en el nombre del Señor Jesucristo en voz alta, porque emociones como la ira, el miedo, la ansiedad y la preocupación no son de Cristo. Las emociones del Señor son siempre vida y paz. Veamos algunos ejemplos más de la palabra. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Lucas 4:33 al 35. El pasaje relata que el espíritu de demonio exclamó a gran voz, es decir, gritó. ¿Por qué gritó? Porque el grito genera miedo. Al escucharlo, Jesús lo reprendió, dio la orden: cállate y sal de él. El demonio salió del hombre y no le hizo mal alguno. La palabra callar quiere decir poner un bozal. Tenemos que declarar miedo, angustia, depresión. Te pongo un bozal espiritual. Jesús le puso un bozal al demonio porque si no lo hacía, si no lo silenciaba, la emoción iba a contaminar a todos y luego llegaría la circunstancia. Cristo ejerció su autoridad y evitó que la emoción se instalara, creciera y dominara a la gente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Primera de Pedro 2:15. Hay hombres insensatos, gente ignorante en las cosas de Dios que te hablan, te dan consejos, opinan, te dicen qué hacer. Haz callar esas voces porque te están introduciendo en la emoción y Satanás está preparando el terreno. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Pedro le había dicho a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le respondió: Ven. Pedro fijó su mirada en Jesús, descendió de la barca y empezó a caminar sobre el mar. De pronto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué no había visto antes que había un viento fuerte? Porque estaba enfocado en Cristo. En cuanto sacó su mirada de él, se percató del viento, tuvo miedo y llegó la segunda fase. Comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó, y Jesús lo levantó. Pedro, ¿por qué tuviste poca fe?, le respondió Jesús. Tendrías que haber dado la orden y haberle ordenado al viento que se callara. Tuviste poca fe, no ejerciste la autoridad y el miedo te capturó. Una vez más vemos que primero viene la emoción y después es la circunstancia. Por eso, cuando aparezca la emoción, el temor, el negativismo, la queja, la ansiedad, la preocupación o el enojo, estemos atentos y demos la orden. Ponle un bozal en el nombre del Señor Jesucristo. De esta manera, la emoción se disolverá y las circunstancias no aparecerán, pues habremos ejercido la autoridad antes. Así seremos más que vencedores antes que la circunstancia llegue. Esclavos de Él. Veamos lo que significa este pasaje. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. En el contexto de este pasaje, la palabra llevar significa literalmente capturar a un soldado y llevarlo prisionero, exponiéndolo como en un desfile. Lo que Pablo está diciendo aquí es: yo era prisionero de Satanás, cautivo del mundo, pero Cristo me tomó y me hizo cautivo de él. Cambié de dueño, pero sigo siendo el mismo prisionero. Ahora Cristo me hace desfilar delante de todos. No tengo libertad, no tengo voluntad, no tengo elección. Soy un esclavo de mi dueño, quien va adelante. Todos nosotros somos esclavos. El triunfo siempre es de Cristo, quien declara: yo vencí, y acá está mi botín. Acá están mis derribados, dominados, subyugados, esclavizados, porque yo soy el Rey de Gloria. Toda vez que leemos en la Biblia siervo de Jesucristo, el término literal es esclavo. Todo lo que Pablo escribe en sus 14 cartas está basado en esta metáfora. Cuando un rey ganaba una guerra, tomaba a los prisioneros y los exhibía caminando, al son de trompetas. Delante de la procesión iba el capitán diciendo: miren lo que conquisté. Pablo toma la imagen y dice: eso es lo que hizo Cristo conmigo. Yo estaba cautivo del pecado y sigo cautivo, pero ahora de Cristo. Cambié de dueño, pero sigo siendo un prisionero. Somos prisioneros, estamos esposados, capturados, presos. Cristo nos compró y ahora somos prisioneros de Él. El problema es que no queremos ser esclavos, no queremos ser subyugados, no queremos ser derribados. Queremos que Él nos libere de la actividad. Por eso, nosotros no peleamos contra Satanás, ni contra el mundo,
ni contra el pecado. Nosotros peleamos contra Cristo, pero si nos dejamos derrotar por Él, nunca más pelearemos con el mundo, con Satanás, con el pecado o con la carne. Si nos dejamos vencer por el Señor, esas batallas ya no estarán en nuestra vida, porque ya todas fueron vencidas por el Rey de Gloria. Cuando le decimos, Señor, me rindo, soy tu prisionero, todas las demás luchas se tienen que ir, porque ya fuimos conquistados por Cristo. Si Él nos vence, no tendremos más luchas. En la época del Antiguo Testamento, el amo iba al mercado de esclavos, elegía uno y lo compraba. No era el esclavo el que elegía al amo, sino todo lo contrario. Primero lo revisaba bien, le miraba los dientes, las piernas y finalmente se decidía por el más fuerte. El Señor nos ha elegido a nosotros, pero Cristo no compró al más fuerte ni al más lindo, sino que compró los peores esclavos del mercado, los que estábamos muertos en nuestros delitos. A estos quiero, le dijo al pecado, que hasta ese momento era nuestro dueño y pagó el precio en la cruz con su sangre. Él nos eligió. Somos privilegiados porque fuimos elegidos cuando no éramos nada. Cuando Jesús nos compró, nos liberó de nuestro dueño anterior, del viejo Adán, de nuestra naturaleza humana que nos tenía esclavizados. Por eso ahora seguimos siendo prisioneros, pero de Cristo. La esclavitud en Roma del siglo I no era como se ve en las películas. El amo le garantizaba a su esclavo comida, vestido y bebida. Por este motivo es que Jesús dijo, no se preocupen por qué comerán, qué beberán o qué vestirán, porque su Padre Celestial les va a dar todo eso. El esclavo no se preocupaba por nada, porque ya tenía asegurados el vestido y el sustento. El que nos compró nos ha prometido que no nos faltará nada. El esclavo podía trabajar en la casa, cuidar a los niños o podía ser médico, maestro, contador. Los esclavos vestían igual que cualquier otra persona. No había diferencia, no estaban desnudos ni atados a cadenas. Ellos andaban libremente, pero eran esclavos, tenían un dueño. Podían tener cualquier actividad, pero su única tarea era complacer a su amo. El Señor nos ha dado multiplicidad de tareas, pero nuestra única tarea es complacer al que nos compró, solo a Él. Leí que el zapatero del César era un esclavo más, de hecho, el último en la jerarquía. Sin embargo, cuando él estaba entre la gente, no era cualquiera, era el esclavo del César, un hombre sumamente poderoso, y esta posición lo hacía caminar erguido, orgulloso. Nosotros no somos esclavos de cualquiera, somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Servimos al dueño de todas las cosas. Fuimos comprados por su amor. Al amo lo llamaban Señor. Si había un Señor, había también un doulos, un esclavo. Y si había un doulos, había un Señor. La palabra Señor quiere decir amo, dueño de mi vida. Como dijimos, había amos buenos y también amos malos, que abusaban y torturaban a sus esclavos. El Señor que nos compró a nosotros es el mejor, porque no nos compró con dinero, sino con su propia vida. Él fue al mercado donde Adán, el hombre viejo, nos había esclavizado y con su sangre nos compró. Y ahora nos exhibe en este mundo. Y esa es la verdadera libertad, ser sus esclavos. Él nos compró y nos trata bien, nos cuida, nos protege. En su carta a los romanos, Pablo se refirió a sí mismo como esclavo de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo, ya no los llamamos esclavos,
Ustedes ahora son mis amigos. Entonces, ¿qué somos? ¿Sus esclavos o sus amigos? En la antigüedad, el amo decidía qué tipo de relación quería tener con sus esclavos. Nuestro amo es tan bueno que dijo: eres mi esclavo, pero ya no te voy a llamar esclavo, te voy a llamar amigo. Es más, te voy a adoptar para que seas parte de mi familia. Ahora serás mi hijo. Por cuanto somos adoptados, se nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos amigos y adoptados en la casa como hijos, pero para el mundo somos esclavos de Cristo. Somos esclavos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Juan 1:12. Volvemos a elegir a Cristo como dueño de nuestra vida. El uniforme de autoridad que nos ha sido dado, nadie puede quitárnoslo. Estamos vestidos de autoridad celestial incluso mientras dormimos. Cancelamos las voces del futuro, del pasado, de las circunstancias, de los amigos, de la enfermedad. Démosle la orden para que callen y se sequen en el nombre de Jesús. Jesús es el nombre humano, pero el Señor Jesús es el Rey que venció y vive en nosotros, y hoy nos rendimos a Él. Somos suyos porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de autoridad, de amor y de dominio propio. El trono aparece cuando nos rendimos a Él. Si estamos bajo el trono va a aparecer. Por el contrario, si no nos rendimos, si no morimos en el altar, el trono nunca estará en nuestra vida. Y si el trono no está en nuestra vida, no se va a manifestar afuera. Podemos hacer como los hijos de Esceva o vivir una vida rendida a Él. Si lo hacemos, el trono que ya está en nosotros siempre se va a expresar naturalmente. Cuanto más nos rendimos, más trono y más autoridad se va a expresar. Lo único que necesitamos es rendirnos delante del Señor y permitir que el trono nos gobierne.